Cuando aprendemos y nos iniciamos en astrología, muchas veces cometemos el error de identificarnos o querer encontrar todas las respuestas de lo que somos, de lo que nos pasa, de lo que vivimos a través de nuestra carta natal. Y el error ahí es identificarnos, pensar que la carta natal es una representación fidedigna de lo que nosotros somos en esencia. Así que esta clase, para empezar a ver y entender a nuestra carta natal ya no como una representación o como una identificación de lo que somos, sino más bien comprender que la magia y el conocimiento que puede emerger a través de la aplicación del lenguaje astrológico a nuestra carta natal se basa en el vínculo con ella. ¿Por qué? Porque la carta natal es un vínculo esencial con el universo, con el cosmos y, como lo veremos en esta clase, con el campo unificado. Para comenzar, para iniciar, es importante comprender que la carta natal es un todo, ¿sí? Eh, Cualquier estudio serio, profundo de una carta natal, por lo menos conviene tener en cuenta qué es lo que estamos observando, ¿no? En cualquier cosa, ¿no? Si cualquier cosa que queremos conocer, conviene entender primero qué es lo que estamos viendo, ¿sí? Y para situarnos y tener una perspectiva clara al acercarnos y relacionarnos con eso que estamos conociendo. Esto sirve para todo, ¿no? Si quiero conocer un vínculo, si quiero conocer, si quiero estudiar algo, si quiero conocer la naturaleza de una planta, etcétera, tengo que primero saber más o menos qué es lo que estoy observando, ¿sí? Si es una cosa, si es un ser vivo, y a partir de ahí tomar conciencia de la perspectiva desde la cual la estoy observando. Eso es lo que en filosofía se llama epistemología, la relación entre la persona que observa y lo que es observado como fundamental para reconocer de dónde surge y emerge el conocimiento de eso que se está observando, ¿sí? Entonces, aunque es necesario conocer las partes de una carta, sí que hay planetas, que hay signos, que hay casas, que hay aspectos, eh, es principalmente comprender que la carta es una totalidad, ¿sí? Uno la divide, la fragmenta en distintas partes para poder analizarlas, ¿sí? Porque es muy densa la información de la totalidad. Sin embargo, hay que entender y hay que asumir el riesgo que implica ir, bueno, tengo el Sol en esto, tengo el ascendente en Tauro, tengo a Venus en Acuario, etcétera, que eso, centrarse en eso, si bien es necesario para la comprensión, para el aprendizaje y la explicación, la transmisión de ese significado, es importante entender que siempre en ese análisis vamos perdiendo, vamos haciendo un recorte de la realidad y de la interpretación que nos va sesgando. Ahora, es un sesgo que uno puede regular y que hasta cierto punto es necesario y no es nocivo en la medida que tengamos en cuenta esto, que hay una totalidad que es mucho más fuerte y que contiene y que hace de contexto al significado de ese punto en particular que vamos a leer, ¿sí? Por tanto, la riqueza de una carta natal radica en la capacidad de integración de esos puntos que voy analizando por separado, ir integrándolos. Y por eso, en astrología, los aspectos, que son las líneas de colores que unen a los planetas, son de gran relevancia y gran importancia, y muchas veces es donde muchos estudiantes de astrología comienzan a tener dudas, comienzan a tener miedos, así es certera su interpretación, porque es la parte más compleja muchas veces que insiste o que requiere mayor capacidad de asociación y de integración de esas asociaciones, que en sí, en esencia, los aspectos tienen analogías de significado y simbólicas muy similares a los planetas y a los signos, solamente que trabajan con mucha más información, porque no solamente estamos asociando la posición de un planeta en un signo y en una casa, sino que además estamos asociando ese planeta en ese signo, en esa casa, con otro planeta en otro signo y en otra casa. Así que es de una complejidad bastante amplia. En el curso de astropsicología holográfica es una de las últimas cosas que vemos y le damos bastantes clases, unas 4 o 5, para poder profundizar porque ahí está la riqueza. Ya habiendo entendido lo otro, los signos, los planetas y las casas, es mucho más sencillo poder aplicar ese conocimiento a través de los aspectos.
De todas maneras, cada una de las partes de una carta no puede entenderse por sí sola, ¿sí? La astrología como lenguaje, como código, es un código holográfico, que cada parte, cada signo, por ejemplo, está asociado y toma su significado y su sentido eh, teniendo en cuenta que es parte de un contexto más amplio, que es inseparable, Piscis es inseparable de Virgo, de Cáncer, de Escorpio, de todos los signos. Es un espiral evolutivo, ¿sí? En donde Piscis tiene una función, pero está principalmente vinculada a la etapa anterior, Acuario, a la etapa siguiente, Aries, y al opuesto, en este caso, es Virgo, ¿sí? Entonces es importante comprender que cada vez que interpretamos y analizamos una carta, lo estamos haciendo, eh, es tomar en cuenta el contexto para desde ahí generar una interpretación y un sentido a lo que estamos interpretando en función de todo lo otro, ¿sí? Por eso mucha gente a veces pregunta, bueno, ¿no? ¿Y qué pasa si me cae el eclipse en la casa tanto, en la casa 5, en la casa 7? Y claro, uno puede hacer una interpretación, pero siempre va a ser vaga si no toma en cuenta el resto de la carta. Y en ese sentido uno nunca termina de interpretar una carta por varias razones. Primero por la densidad de información. Segundo porque además cada planeta, cada signo, cada posición y cada aspecto se puede interpretar de múltiples formas, no de una sola. Y además a medida que vamos progresando en el tiempo, la aplicación y el entendimiento al contexto real que experimentamos también va dotando de un sentido que está vivo, que va cambiando con el tiempo. Por ende, en ese sentido, la carta natal es de interpretación infinita, ¿sí? Y además, una cosa es lo que uno ve en relación a la representación de lo que uno está viviendo y otra cosa son las posibilidades que todavía no se han manifestado. Y es a esto a lo que quiero ir con esta clase. Así que vamos a hacer un recorrido de distintas analogías de lo que puede significar una carta para ir abriendo un poco el esquema y terminar, les voy a hacer un spoiler, terminar en la conclusión de que no somos la carta, sino que es realmente un canal de comunicación, ¿sí? Entonces, siempre la carta está sujeta a la interpretación conjunta y simultánea del resto de sus partes, esto es lo que acabamos de mencionar, y cada parte contiene en distintas proporciones al sistema completo. La posición de, por ejemplo, Marte, supongamos en Cáncer, en la casa 7, esa es una parte, ¿sí?, de la carta, pero además esa parte en potencia, aunque no se manifieste o aunque no sepamos necesariamente abordar por completo su interpretación, en esencia tiene todo el sistema, contiene a todo el sistema. Marte es una forma de, pues esto para todos los planetas, pero siguiendo con el ejemplo, Marte es una manifestación de todo el sistema de la carta, de todos los planetas, de todos los signos, pero en concentraciones particulares, ¿sí? Va a estar mucho más, en Marte se ve mucho más la energía del elemento de fuego, ¿sí? Puedes tener cierta capacidad plutoniana, ¿sí? Pero también si tiene algún aspecto con Mercurio, por ejemplo, puede ser mucho más racional su acción, que es lo que se relaciona a Marte. Entonces, en cada planeta, en cada parte de una carta, está contenida la totalidad del sistema. Sin embargo, a través de ese punto se manifiesta una concentración particular de las energías que están presentes en el sistema. Se canalizan, los planetas son funciones canalizadoras de la energía de los signos, funciones psíquicas normalmente, la tendemos a asociar adentro, ¿sí? Entonces, este hecho de que cada planeta, de que cada signo, de que cada parte de una carta contenga el sistema total de la carta, pero que lo manifieste de una manera singular por sus funciones, por su posición y por la capacidad del sujeto al cual representa esa carta, tiene la posibilidad de manifestarlo, de expresarlo en su vida diaria, en su experiencia, va a proporcionar de alguna forma que podamos entender a la carta natal como una red holográfica interconectada a través de los símbolos, ¿sí? No me voy a detener en lo holográfico porque lo vamos a ver más adelante. Quiero empezar e iniciar por ir abriendo qué es lo que puede significar una carta. Como dijimos al principio, antes de interpretar algo, en este caso una carta natal, tenemos que comprender que el dibujo, el gráfico, concretamente, objetivamente, lo que representa es la posición de los planetas simbolizados, ¿no?, en
constelaciones específicas al momento preciso y desde cómo se veía en el lugar que nacimos, ¿sí? Entonces representa, de alguna forma, la posición planetaria y la relación de nuestro nacimiento, de ese momento en el que inspiramos la primera bocanada de aire y tuvimos contacto con el mundo fuera de la protección de la matriz uterina de nuestra madre, y ese punto se toma como base, como fundamento para sacar la imagen y la fotografía de cómo estaba el sistema solar en ese momento desde la perspectiva de la Tierra y con el fondo estelar de las constelaciones como referencia. Entonces, viendo esto, podemos decir que en realidad la carta natal lo que nos presenta es un vínculo entre el punto, el momento del punto espacio, del tiempo-espacio, de nuestro nacimiento con la posición relativa de los planetas en el sistema solar, relativos a la Tierra, ¿sí? Entonces, en esencia, la carta natal es un vínculo, ¿sí?, de planetas, de la perspectiva del lugar y el momento donde yo nací con la posición de los planetas. Y en base a todo eso, porque eso podríamos decir que es lo único objetivo en una carta natal, a partir de todo lo otro, hacemos interpretaciones, inferencias, descubrimos correlaciones con los tránsitos, por ejemplo, qué energías se activan cuando tengo el tránsito de un planeta sobre sobre un planeta natal, perdón, y a partir de eso podemos encontrar ciclos, podemos encontrar correlaciones, cosas que se repiten cada vez que pasa un planeta por encima de un planeta mío, ¿sí? Y a través de eso ir descubriendo que hay patrones, ¿sí?, que no son fijos necesariamente. Hay una tendencia, pero no necesariamente son fijos. Todo se puede cambiar en una carta natal, en el ámbito de la interpretación. El tema es tener la creatividad suficiente, la sensibilidad suficiente para poder hacer interpretaciones que sean adecuadas al contexto y a las necesidades evolutivas de cada uno de los sujetos a los cuales representa esa carta, ¿sí? Pero bueno, vamos a tratar de abrir un poco a través de analogías de qué es lo que es una carta, ¿sí? Una de las analogías más, para mí, útiles e ilustradoras, que lo plantea un gran astrólogo que tiene la perspectiva particular que es psicología astrológica, es Bruno Huber, y él dice, imaginemos un escenario teatral giratorio, ¿sí?, con 12 sectores, ¿sí?, cada uno de ellos decorado de una forma distinta. Cada sector representa las 12 casas, ¿sí?, de una carta natal, y cada decorado de ese escenario es uno de los 12 signos. O sea, el escenario en sí mismo, materialmente, es una casa, ¿sí?, pero cómo está decorado, qué colores tiene, qué tonos tiene, qué es lo que sucede ahí, ¿sí?, la forma en que se despliega la imagen estética de ese escenario, está dado por la energía del signo. Y en ese escenario, a veces, va a depender si tenemos planetas o no, hay actores, ¿sí?, que están escenificando la escena y que son los planetas, ¿sí? Y el guión que relaciona a esos actores, a esos planetas, está dada por la figura de aspecto, ¿sí?, que son estas líneas de colores que uno ve en el centro de la carta, que vinculan y relacionan a cada uno de los planetas. Siguiendo la analogía, los aspectos le dan el guión de si un planeta con otro están en conflicto, si se están ayudando, ¿sí?, si tienen potencial de despertar una cualidad o un don en nosotros y por ende son energía que permiten materializar un proyecto, ¿sí? Obviamente esto también está supeditado y es relativo a cómo uno vaya descubriendo y progresando o aprendiendo a manifestar esa energía, ¿sí? Puede ser que en un principio, de manera más inconsciente, dos planetas, por ejemplo, en una cuadratura, que es un aspecto rojo, tenso, puede generar mucho conflicto, ¿sí? Y una sensación de agotamiento, de cansancio, porque hay algo que no cuadra, porque hay algo que siempre es pesado, y siempre requiere esfuerzo y todo es difícil, es una lucha. Pero si con el tiempo uno, ya sea que con la compañía de un astrólogo, uno va haciendo conciencia de eso, o naturalmente en la vida uno va desarrollando una capacidad de integrar esos dos planetas representados en aspectos específicos de la vida,
y uno va entrando en sintonía y va descubriendo que esa tensión a la cual uno normalmente asociaba algo incómodo comienza a ser una tensión que nos dota de energía para confiar en nuestra capacidad de materialización y de construcción del proceso en el cual estamos poniendo esa energía, ¿sí? Así que va a depender también de cómo uno la vaya integrando. Y bueno, y en el centro de la carta, que siempre hay un punto, dependiendo del diseño, a veces hay una circunferencia, está el director de la obra, ¿sí? El director de la obra, evidentemente, somos nosotros, ¿sí? Entonces, fíjense acá, en esta analogía, ya está presente el hecho de que nosotros no somos la carta, no somos los planetas, no somos las casas. Nosotros somos los observadores de cómo se está dando esa dinámica. Y fíjense que es literal también, cuando uno calcula la carta, lo que se está plasmando ahí no es mi esencia, sino que lo que se podía observar desde el punto en donde yo nací en ese momento dado, ¿sí? Entonces, lo que está manifestando concretamente una carta es nuestro punto de observación de la dinámica astral, de la dinámica de los astros del sistema solar. Otra analogía, podemos entender a la carta natal como una célula también, donde la carta natal está compuesta, ¿sí?, por un ambiente. La célula se cierra, ¿sí?, a través de una membrana y habita en el ambiente, conversa con el ambiente para saber qué cosas requiere construir adentro y dar respuesta a las necesidades externas. Eso es de todo organismo vivo en realidad. El ambiente empieza a ser las casas, ¿sí?, en la carta natal. Y en el caso de nosotros también, normalmente las casas, perdón, simbolizan esferas de la vida. Entonces, esas esferas de la vida normalmente tienen mayor visibilidad en lo externo, en la relación con otros, en la relación con el trabajo, en la relación con mi familia, etc. Entonces, la membrana que separa, ¿sí?, a lo interno de lo externo serían los signos, que son manifestaciones energéticas de la naturaleza, formas de expresión de la energía esencial presente en todas las cosas. Esos son los signos, patrones recurrentes, son esquemas de grandes arquetipos, sistemas de arquetipos, ¿sí?, que se organizan de una manera especial en cada signo, y eso emerge un patrón que permite generar una relación entre el adentro y el afuera, entre distintos seres vivos, etc. Y en el caso de la analogía de la célula, y aplicándolo a la carta, los signos en general son una membrana que recubre a nuestro campo, ¿sí?, de energía, y se manifiesta dependiendo de las circunstancias, ya sea filtrando informaciones que vienen del interior, ¿sí? Todo lo que entra a nosotros, todo lo que entra al interior de la carta está filtrado por la energía del signo. Y también, para que una energía de un planeta que está dentro se exprese hacia afuera, tiene que atravesar y tiene que tomar la forma de la energía del signo para poder expresarse con mayor armonía. Luego, dentro de la carta o dentro de la célula, hay organelos que tienen distintas funciones para la supervivencia de la célula. Entonces, esos organelos vendrían a ser como los planetas. Cada planeta tiene funciones específicas de canalizar la energía psíquica, ¿sí?, del interior, y manifestarla afuera a través del color, del tinte, de la forma que el signo donde se encuentra ese planeta le permite o le potencia, ¿sí? Eh, y bueno, en el caso de la célula, hay organelos que sintetizan proteína, hay otros organelos que producen ATP, etc. Hay distintas funciones. En el caso de los planetas también son funciones psíquicas. Hay planetas que están más orientados a la acción, otros más a la reflexión, otros a la comunicación, otros a la sensibilidad, otros al placer, etc. Y finalmente, un núcleo, ¿sí?, que serían las líneas de aspectos, los cuales, ¿qué es lo que hay en el núcleo? Hay un código interior. El núcleo lo que hace es recubre el código interior, que podríamos decir que somos nosotros, ¿sí?, desde donde surge toda posibilidad de relación entre los organelos y con el medio ambiente, ¿sí? Todo lo está codificado ahí en el ADN, ¿no? Entonces, y yendo un poco más lejos también, podemos ver que la célula tiene tres funciones básicas y que se pueden analogar a la carta natal. Una de las funciones es la relación, el vínculo entre lo externo y lo interno, ¿sí? La carta natal nos permite leer, interpretar y dar sentido a eventos externos. Muchas veces nos pasa algo
o queremos entender, uy, ¿cómo podemos aprovechar los eclipses ahora que estamos en temporada de eclipses? Y tratamos de leer en nuestra carta en qué casas nos caen y tratar de hacer asociaciones entre esas casas, el significado de esas casas y lo que estamos experimentando, ¿sí? Para tomar conciencia de un proceso que a lo mejor está subconsciente, ¿sí? Pero que normalmente lo vemos más claramente en el exterior, ¿sí? Entonces, gracias a la carta podemos vincular esos eventos externos y relacionarlos con una experiencia subjetiva, con lo que me está pasando con eso que está sucediendo afuera. Me está generando ansiedad, me genera emoción, me genera pasión, me genera resistencia, miedo, ¿qué es lo que me genera? ¿Sí? Y buscar ahí, tratar de encontrar una respuesta creativa, ¿sí? A lo que voy viviendo. Primero, hacerlo consciente. Segundo, poder ver qué es lo que puedo hacer con eso. Si tengo que soltar algo, tengo que activar algo, ¿sí? Tengo que sostener algo, etcétera. Entonces, de esta manera podemos conocer también nuestros esquemas psíquicos y energéticos, es decir, cómo respondemos a distintas perturbaciones del ambiente y cómo nos estamos relacionando con eso que se va manifestando con determinados eventos, ya sea astrológicos o eventos mundanos de la vida cotidiana. También una de las funciones principales de la célula es la nutrición, la incorporación y transformación, asimilación de alimentos, ¿sí? Esto, fíjense, la célula, entre paréntesis, la célula es la unidad básica de la vida, ¿sí? Entonces, evidentemente que todo lo que atribuimos a la célula está presente en todos los seres vivos, solamente que en organizaciones más complejas, ¿sí? Los seres vivos somos sistemas de este sistema más, sistemas de este sistema complejo que es la célula. Entonces, con la carta natal, en cuanto al aspecto de nutrición, podemos desechar y transformar viejas creencias e incorporar nuevas informaciones a nuestros esquemas sentipensantes. Fíjense que la carta muchas veces uno puede ir descubriendo, en este afán muchas veces que uno se quiere identificar, bueno, yo soy Leo, entonces soy, no sé, tengo mucho ego, soy muy creativo, soy muy juguetón, puede ser muy infantil, etcétera, dependiendo de lo que uno atribuya a ese signo. Pero también podemos ir a raíz de esos significados más o menos generalizados de lo que puede significar el patrón de un signo o de un planeta, podemos entender que tenemos cómo nos estamos relacionando con esas ideas que simboliza ese signo, nuestro signo solar, por ejemplo. Entonces, evidentemente que está la posición del planeta en ese signo y con su significado e interpretación, pero también está la relación de nosotros con ese significado. Y es ahí donde surge la magia, porque ahí nosotros podemos decir, como que me identifico pero no tanto, o me identifico completamente pero no me gusta lo que veo, no, me genera como que siento que tengo que cambiar, que tengo que transformar lo que me gusta, o hay una parte que no me identifico. Hay muchos leoninos, por ejemplo, que son muy introvertidos, cosa que va en general contraintuitivo con lo que normalmente asociamos a Leo, que es alguien como mucho más expansivo, ¿sí? Acá estoy yo, de buscar la atención de alguna manera. Entonces, por ejemplo, muchas personas que son del signo de Leo, de luna ascendente o sol, pueden sentir cierta contradicción con esa interpretación, ya sea que derechamente no se sientan identificados y le da lo mismo, o bien no se sientan identificados, pero sientan que hay una parte de eso que les gustaría poder manifestarlo, pero por alguna razón inconsciente no se manifiesta. Entonces, la relación que tengo con esa interpretación, con ese significado de ese planeta o de ese signo, tiene mucha capacidad de poder observar y hacerme las preguntas necesarias de por qué me estoy sintiendo como me estoy sintiendo con esa manifestación y por qué, a pesar de que en potencia o en teoría podría manifestar esa cualidad, siento que no la puedo manifestar, ¿sí? Primero, uno puede observar, ¿es necesario que se manifieste así? ¿Es un mandato como debería ser así? ¿O la sociedad me pide que sea así y me siento mal o frustrado porque no la puedo manifestar? ¿O es un deseo interno de querer manifestar esa energía y aunque lo deseo, siento que no puedo porque me da vergüenza, porque me da miedo al error, a la falla, etcétera? Entonces, poder entrar ahí ayuda mucho a ir viendo qué creencias tengo a la base, ¿sí? Respecto de un patrón energético, de un signo, de un planeta. Y en base a esa relación, con ese patrón, es que puedo trabajar mis creencias y transformarlas. Y de repente darme cuenta, yo estaba asumiendo esto, pero no es tan así en realidad en la vida.
Y ahí surge la capacidad, después obviamente hay que ponerlo en práctica, hay que enfrentarse a la vida real, no solamente a las ideas y al pensamiento, pero al menos observarlo, cambiar la perspectiva, desnaturalizar eso que creo y verlo desde afuera, nos permite tener más opciones a la hora de interpretar y a la hora de poder hacer una transformación real frente a esas creencias que tengo en relación a determinados eventos del destino de mi vida o experiencias específicas. Y una tercera función de la célula y de la vida en general es la reproducción, la formación de nuevas células. Y bueno, también acá esto puede ser un poco más técnico, pero desde la carta natal, que es normalmente la que uno toma como base, ¿sí? En el momento del nacimiento, se puede interpretar y levantar cartas secundarias, ¿sí? Como por ejemplo la revolución solar, que cambia todos los años. Cada vez que el Sol llega al punto de nuestro Sol natal, se saca la imagen, la foto de la posición de los planetas en ese momento y representa de alguna manera los desafíos y posibilidades del año según nuestra carta natal. Entonces hay una carta secundaria. También está el trabajo con las sinastrías, que son tomar, por ejemplo, dos cartas, una carta, por ejemplo, la mía y la de mi pareja, y combinarlas, hacer una carta compuesta y sale una carta nueva que habla del vínculo. O bien hacer la sinastría tal cual, que es comparar dónde mis planetas tocan en la casa de la otra persona y viceversa, y ver ciertas compatibilidades o ciertos desafíos y aprendizajes que proporciona el vínculo, ¿sí? Lo mismo con los tránsitos. O sea, está la carta, uno puede tener la carta natal de uno y poner los tránsitos afuera. Ah, mirá, Mercurio está transitando ahora sobre mi Sol, por ejemplo, ¿no? O sobre mi Venus. Y eso también, a raíz de una sola carta, se reproduce una interpretación mucho más amplia con la carta de los tránsitos del momento en el cual yo esté interpretando lo que quiero interpretar, ¿sí? Entonces se reproduce, ¿sí? A partir de esa carta pueden surgir otras, ¿bien? Bien, esto con la analogía de la célula. Y para ir más profundo y seguir con la metáfora biológica, conviene acá, y acá me encanta este tema, de la epigenética. No sé si lo han escuchado por ahí, si lo han escuchado, si saben algo, si les gusta esto, si no tienen idea, pueden ir dejando en los comentarios del video, ¿sí? Esto va a quedar grabado para YouTube, ¿sí? Seguramente ahora lo estás viendo en YouTube. Y la epigenética lo que de alguna forma nos enseña es que antes, paréntesis, a principios del siglo pasado, los biólogos, los bioquímicos, los genetistas creían que si decodificaban todos los genes, ¿sí? De una célula humana, por ejemplo, el genoma humano, iban a tener el control de lo que podían hacer. Entonces podían poner una partícula o una molécula dentro del gen, cambiarla y, no sé, cambiaba el color de ojos, de pelos, qué sé yo, poder curar enfermedades, etc. Pero ¿qué pasó? Cuando empezaron a profundizar en el estudio de la genética, se dieron cuenta que los genes no funcionaban como pensaban que funcionaban, sino que no era que ese código era rígido y se manifestaba algo concreto con un código específico, sino que más bien lo que se dieron cuenta es que el ADN es como si fuese una memoria en realidad, ¿sí? Como de una computadora, que está interactuando constantemente a través de información con el medio ambiente. Y según esa interacción con el medio ambiente, hay partes del ADN que se empiezan a enrollar y a empaquetar y se bloquean, ¿sí? No manifiestan su contenido, su información codificada, y otras que se estiran y se abren, y esas sí, van generando, proporcionan información para que la célula pueda generar síntesis de proteína, liberar neurotransmisores según la célula específica que estemos hablando, ¿no? Entonces, y acá surge, porque básicamente nosotros tenemos cientos de células, millones de células, pero no todas son iguales, ¿sí? No es lo mismo una célula muscular, una célula epitelial, una célula del sistema nervioso o del intestino. Va variando, y a pesar de que todas las células tienen la misma información de ADN. Entonces, ¿qué es lo que cambia? Efectivamente, la forma en que se empaquetan,
¿sí? El ADN, y eso genera que la célula manifieste una forma, un fenotipo específico para la función a la cual está incorporada dentro de sí misma según el contexto donde esté, ¿sí? Por ejemplo, una célula cardíaca, si está en el corazón, tiene que cumplir la función de una célula cardíaca. Entonces, si vamos un poco más allá, efectivamente la ciencia de la epigenética nos puede ayudar a comprender la información de una carta natal como un código, ¿sí?, genético que se activa a partir de la influencia del ambiente, lo que explicábamos recién. La epigenética nos enseña que el ADN es un gran código de memoria que según cómo esté enrollado, se expresa de manera específica. Entonces, los símbolos, es decir, los planetas, los signos, las casas, los aspectos, son como paquetes de información que al meternos ahí, al interpretarlos, al indagarlos, a decodificarlos, a extraer sentido de ese código y abrirlos, ¿sí? Empezar a decir, ah, mira, tiene que ver con esto, la luna se relaciona con la madre en general, pero cuando nos metemos a interpretarla específicamente con una persona, empezamos a meternos en la historia de la relación con su madre, o con lo seguro, o con las emociones, y eso empieza a brotar posibilidades de manifestación de cómo eso se está manifestando en la vida, que es distinto cuando está inconsciente que cuando está consciente. Entonces eso nos abre a preguntas y despliega todo su contenido, su potencial latente para que emerja un sentido profundo de nuestra existencia, ¿sí? Entonces, básicamente nosotros somos un código, ¿sí?, que está encriptado, que está empaquetado, y a medida que nosotros, con la ayuda de la carta natal, pero no solamente de eso, porque esto se aplica a la biodecodificación, a las canalizaciones de registros acásicos, a una terapia convencional, etc., es abrir ese código que como literalmente lo dice, estamos codificados, por eso no hay, lo que está codificado es el inconsciente básicamente, y cuando uno hace consciente algo inconsciente está decodificando esa información, le está otorgando un sentido, ¿sí? Y ese sentido que llega a la conciencia permite amplificar o complejizar nuestra comprensión de nosotros mismos o de un hecho en particular que estemos analizando o una relación en particular que estemos analizando, y eso nos da información para ir modificando y relacionarnos con ese evento, con esa relación, con ese hecho, con esa circunstancia de la vida de una forma un poco más profunda, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos más información, ¿sí? No es lo mismo si yo, por ejemplo, llego a un lugar, no es lo mismo si yo tengo un mapa de ese lugar, ¿sí?, de una ciudad, por ejemplo, a que si no tengo nada. No quiere decir que necesariamente el mapa me garantice que lo voy a hacer re bien, ¿sí? A veces pasa, si no tengo orientación, puedo tener mucho un mapa, pero no sé interpretarlo. Y hay gente que a lo mejor no tiene el mapa, pero tiene mucha orientación, ¿sí?, naturalmente, y se maneja muy bien. Entonces, en ese sentido también, entre paréntesis, hablar de astrología, saber de astrología, no nos garantiza tampoco nada, no nos garantiza ningún resultado. Conocer nuestra carta tampoco es garantía de nada. Lo que nos garantiza de alguna forma, y por esto es esta clase, es entender nuestro vínculo con esa carta como una representación o un potencial para hacer conciencia del vínculo que tenemos con otras cosas, ¿sí? Esto es holográfico en todo sentido. Todo lo que hay en pequeñas manifestaciones representa y tiene la información total, solamente que está codificada, como en el ADN, de la totalidad. Entonces, cualquier cosa en sí tiene el potencial de permitirnos descubrir algo a lo cual aparentemente no está conectado. En esto se basa la astrología, fíjense. ¿Qué tiene que ver la posición del Sol o de la Luna con lo que nos pasa acá abajo? No lo sabemos cómo funciona, pero sabemos que sí hay una correlación, que obviamente hay que profundizar, no es tan estereotipada, no es llegar y decir, pero al hacer el intento de reinterpretar, de decodificar eso, empiezan a surgir conexiones muchas veces inexplicables. Entonces, de esto se trata también, abrir, decodificar e ir comprendiendo cómo están asociadas, conectadas y unidas las cosas. Así que bueno, hablando del mapa, una carta natal, y esto probablemente es más conocido, por mucho tiempo se habla también, hay todavía astrólogos, astrólogas que hablan del mapa natal, ¿sí? Lo cual no es erróneo en sí. Lo que pasa es que no es exclusivamente un mapa, pero efectivamente la idea de mapa nos conecta con una imagen de un lugar físico, de un territorio geográfico. Y acá es importante diferenciar que el mapa no es el territorio, el mapa es una representación de ese territorio real.
¿sí? Pero no es lo mismo. Y acá lo mismo, por eso volvemos, la carta no es una representación de nosotros, ¿sí? O mejor dicho, es una representación, pero no solo es eso, sino que también es una forma de comprender nuestra relación con el mundo, ¿sí? Y a partir de eso, y sobre todo de la capacidad de meternos, de preguntarnos, de decodificar esa información, es que realmente el mapa va cobrando vida y se va modificando, ¿sí? Entonces, es una guía de exploración, entonces por ende tenemos que explorar la vida y lo vamos registrando en la carta. Es como si fuésemos modificando. Lo que pasa es que no se va a modificar gráficamente en el caso de la carta, se va a modificar simbólicamente en la interpretación. Ah, yo no sabía que efectivamente Venus, no sé, en Leo también, yo pensaba que era solamente ser un poco celoso o querer llamar mucho la atención o que me gustara la gente de leonina, sino que también implica la necesidad o la importancia de tener amor propio en función del arte, a través del arte, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Estoy divagando un poco, pero eh, entonces ahí simbólicamente la interpretación se va modificando a medida que voy primero aprendiendo a entender la manifestación de un planeta en un signo, entendiendo los patrones, pero también a medida que voy experimentando en la vida cosas y me voy acompañando de la carta para comprenderlo u organizar esa experiencia, ¿sí? Entonces, por lo tanto, la carta natal puede ser entendida como un mapa y también como una brújula, ¿sí? Para recorrer los misterios de la conciencia humana, ¿sí? Y esto excede al individuo. Yo puedo entender cosas que van, entre comillas, más allá, siempre va a ser desde mi perspectiva, pero no necesariamente van a tener que ver conmigo directamente, me van a afectar directamente o obviamente, sino que está en mi campo. Entonces, como está en mi campo, pertenece a mi perspectiva, a mi percepción, y en base a la interpretación que yo pueda hacer acompañado de la carta, puedo ir entendiendo por qué percibo lo que percibo, por qué frente a ciertas manifestaciones de la realidad tomo una posición de aceptación, de amor, de relajación, y otras me generan tensión, me generan juicio o prejuicio frente a ciertas situaciones, y eso está diciendo algo de mí, de cómo me relaciono con eso. Evidentemente que también está hablando de esa otra cosa, pero en principio tiene que ver, porque no a todos le pasa lo mismo con eso, entonces no tiene que ver solo con la cosa, sino que también con mi propia constitución, cómo yo he cartografiado el mapa de mi conciencia, ¿sí? Y bueno, si tenemos un mapa, tenemos un territorio. En este caso, el territorio y el cuerpo, ¿sí? El principal territorio subjetivo, y acá las feministas lo saben bien y nos han enseñado mucho respecto a esto. Entonces, si hablamos de territorio, el cuerpo es nuestro primero y más inmediato territorio a habitar, ¿sí? Lo habitamos con el contacto, lo habitamos con las sensaciones, lo habitamos con los alimentos, con la sexualidad, sin duda, con el ejercicio, con todo lo que hacemos, ¿sí? Constantemente, día a día. Entonces, así como los órganos y las partes, así como veíamos en la célula, que cada célula, cada planeta era un organelo, en el caso del cuerpo, cuando usamos la analogía y decimos, ah, la carta también puede ser un cuerpo o nuestro cuerpo, los órganos y las partes de este cuerpo cumplen funciones específicas en constante coordinación con las demás partes. Los planetas y los signos también pueden entenderse como funciones biológicas y orgánicas interrelacionadas entre sí. Acá tenemos un diagrama muy, creo que es del medioevo, pero que más o menos representa un poquito la organización de los signos por las partes del cuerpo. Y es bastante simple, bastante lineal, es de arriba abajo, donde empezamos por Aries, ¿sí? Después tenemos a Tauro ahí en el cuello, tenemos acá este es Cáncer, acá tenemos los gemelos, Géminis, Leo, Virgo, Libra, ¿no? Y así hasta Piscis en los pies, ¿sí? Entonces, cada signo uno lo puede ubicar con una parte del cuerpo. También cuando uno profundiza, esto es una simplificación, hay todo una ciencia o un arte de la astrología médica. Entonces, que va observando ciertos patrones de síntomas de enfermedades que están muchas veces codificadas en la carta natal y hay posiciones específicas de planetas en signos y en casa que tienen o muestran una mayor preponderancia a determinadas enfermedades y que muchas veces
son síntomas de algo emocional, de experiencias. Pueden incluso, dependiendo de la perspectiva, hasta cuestiones de vidas pasadas, pero en lo esencial muchas veces se ve como una especie de biodecodificación, pero astrológica, en donde la carta nos proporciona una imagen más o menos metafórica de la disposición del organismo y del cuerpo y su propensión a somatizar determinadas experiencias en determinados síntomas específicos, en partes específicas del cuerpo. Entonces, dentro de este estudio, como decíamos, está la astrología médica y se basa precisamente en el emplazamiento de planetas para hacer un diagnóstico y comprender, porque esto es lo importante, no es el síntoma, no es decir, ah, bueno, vos te vas a enfermar de esto por tener un plan, sino que comprender el origen del síntoma y a través de comprender el origen del síntoma hacer una biorecodificación, primero una biodecodificación, es decir, entender cómo está conectado ese síntoma con alguna, no sé, con alguna emoción reprimida y luego comprender por qué se reprime esa emoción para liberarla y que al liberarla el síntoma también se libere, ¿sí? Brote en algún punto y se libere y podamos hacer la transformación que ese síntoma nos está diciendo. Acá en este sentido también la enfermedad es un camino a la sanación. Cada vez que tenemos un síntoma de algo, nos está diciendo, bueno, fíjate en eso. Poné atención en esa parte del cuerpo que te duele o que está enferma y empezá a hacer asociaciones de cómo eso está conectado con otras cosas, con el momento en que te empezaste a enfermar, con lo que te imposibilita ese síntoma, ¿sí? Si estás dejando o postergando situaciones, ¿sí? O no cumpliendo compromisos, bueno, tiene que ver con eso seguramente, ¿sí? Y eso nos está diciendo, bueno, conversemos con esa parte del cuerpo, conversemos con ese síntoma, investiguémoslo y descubramos qué es lo que hay detrás para comprender la transformación que ese síntoma nos está diciendo. Fíjate en esto, capaz que tenés que hacer un cambio de pareja, de casa, de trabajo, de actitud frente a la vida, etc. Entonces, y acá ya, esta es la parte que a mí más me interesa, es comprender a la carta como un dispositivo de procesamiento de información y experiencias. La carta natal también puede entenderse como un dispositivo tecnológico de la conciencia o un dispositivo tecnoespiritual, si queremos mezclar palabras, una herramienta para el procesamiento de la información, para el autoconocimiento y para la expansión de nuestra conciencia sobre cómo estamos vinculados con todo, con nosotros mismos, con los otros, con los animales, con la naturaleza, con nuestra pareja, con nuestra familia, con el trabajo, etc. La carta natal es un esquema que representa sensaciones, significados y posibilidades de resignificación. Esto es muy importante. No solamente un planeta en una casa o en un signo o un tránsito tiene la posibilidad de decir, ah, me va a pasar esto, o por eso si me siento tan intenso. Sí, seguramente. Pero también nos dice, sí, pero está este camino, que es el que consciente o inconscientemente elegiste, pero también hay una serie de otras posibles manifestaciones. Y el abordar esa serie de posibles manifestaciones nos enfrenta a la libertad de elegir, a la libertad de poner voluntad e investigar esas otras manifestaciones que cuando uno las ve, las observa y las interpreta, son teóricas. Al momento de indagar la posibilidad real de que eso pueda manifestarse, ahí estamos entrando en la experiencia. Y probablemente lo que se manifieste en concreto va a ser algo distinto a lo que se interpretó. Probablemente va a estar guiado por esa interpretación y en algunos casos puede ser exacta, pero en otros casos es simplemente que la interpretación no ayuda, no necesariamente nos dice, ah, esto es lo que va a pasar, sino que nos dice, bueno, ¿qué me pasa con esa interpretación, con esa posibilidad? ¿Qué pasa si la investigo? Me da curiosidad, quiero probar, pruebo y eso hace manifestar una tercera cosa, ¿sí? Que puede ser parecida o no a lo que se interpretó, pero me permitió movilizarme del lugar donde estaba y no asumir solamente que estar donde estoy es la única posibilidad, sino que mover mi espíritu, mi voluntad hacia una posibilidad, ¿sí? De manifestación de la energía que ya estaba en mí. ¿Sí? Entonces, la carta natal es un esquema que representa, como dijimos, sensaciones, significados, posibilidades de resignificación de determinadas experiencias. Por lo tanto, al interpretar una carta, lo que estamos haciendo es procesar, ¿sí? Estamos diciendo, me pasa esto. Cuando uno va al astrólogo, dice, bueno, yo por lo menos, pregunto, bueno, ¿para qué querés la sesión? ¿En qué querés que te ayude? ¿En qué momento estás de tu vida? Entonces, ahí se abre
la persona una experiencia, si bueno, estoy en un cambio de laburo, o terminé una relación de pareja hace unos meses, o me estoy mudando, etcétera. Y toda esa experiencia y el significado, si lo estoy viviendo con emoción, con descubrimiento, con miedo, ¿sí? Todo eso son información que nosotros ingresamos virtualmente a la carta natal para ir acomodando. Ah, mira, ese miedo por ahí tiene que ver con esto, con esta experiencia no sé, con tu padre, con tu madre, con experiencias anteriores, y que se ve simbolizada en esta posición de este planeta, en esta casa, pero también puede significar otra cosa. Y está vinculado, según un aspecto, a otro planeta, a otra cualidad, a otra cosa que efectivamente estás viviendo. Y empezar a hacer conexiones y asociaciones. Y ese es el primer momento de reorganización de la experiencia que ya está manifiesta en la carta para entender, ah, mira, organicemos esto, ¿sí? Están pasando estas cosas, ¿sí? Ahora, una vez que uno organiza, también dice, mira, esta es la manifestación actual, pero podría eventualmente haberse manifestado de otra manera, ¿sí? En este caso, en esta línea temporal, ese miedo, por ejemplo, a cambiar de laburo, de trabajo, te está paralizando, ¿sí? Y te está deprimiendo y sentís que falta de confianza, pero también está la posibilidad con ese mismo planeta, con ese mismo signo, con ese mismo aspecto, que con miedo y todo te inspires con valentía, ¿sí? A dar un salto, ¿sí? Porque también está el potencial de que te dé mucho miedo y te paralices, pero también está el potencial de que ese miedo simplemente sea una especie de desafío o de prueba de cuánto es lo que querés, porque lo que tenés que descubrir es si realmente querés ese cambio. Y si realmente lo querés, dale. Te equivocás una vez, no importa, lo intentás de nuevo. Te equivocás dos veces, no importa, lo intentás de nuevo. A la tercera, cuarta, a la quinta, si realmente es eso lo que querés, si realmente confías en que eso es lo que estás buscando y lo que te autorrealiza en la vida, intentalo hasta el final y en algún momento la realidad va a ceder a ese deseo si realmente está alineado con algo interno. Entonces, en la interpretación de la carta lo que vemos es cómo te estás relacionando con la manifestación actual de tu patrón energético y si eso realmente te está permitiendo evolucionar o te está estancando o te está volviendo a patrones antiguos y vos lo que querés es salir de esos patrones y empezar a explorar una manifestación más ampliada de tu energía y de tu esencia, ¿sí? Entonces, la carta nos permite procesar, o sea, registrar y ordenar esas experiencias. A veces hay personas que llegan a la consulta y se enfrentan con preguntas que no se habían hecho. Entonces, ahí a veces el trabajo es un poco más largo, porque primero hay que ser conciencia de lo que está sucediendo, ¿sí? Por ahí no soy consciente de cosas que me están incomodando, que me están deteniendo, que me están trabando, que me están doliendo, etc. Entonces, primero es hacer conciencia de lo que es, de lo que está sucediendo. Y a través de eso, ir efectivamente a la conexión de las memorias. Ah, mira, esto me está pasando y me hace recordar a lo que me pasaba cuando era chico con mi papá, por ejemplo. ¿Sí? Y hacer consciente esa asociación, de que es una repetición de lo mismo, básicamente, y que se ve en la carta. ¿Sí? Y que muchas veces está inconsciente. Entonces, hacer consciente de eso integra la información, permite que nosotros tengamos un abanico más grande y veamos con mayor envergadura el potencial que tiene de ser otra cosa, de ser transformado o del desafío que me presenta la manifestación actual de mi energía. Entonces, esto nos permite reconocer nuestras creencias limitantes, pero también las posibilitantes, las emociones, los pensamientos, mis actos, para poder acceder y aprender a fluir con nuestra energía creativa, ¿sí? Porque cuando acá hablamos de energía creativa, no solamente estamos hablando de algo artístico o estético o de recreación, sino que estamos hablando de la capacidad de crear, de influenciar el mundo, ¿sí? De crear en la realidad algo, ¿sí? Y puede ser algo muy simple, desde crear un hábito, es decir, algo que no estaba y de pronto está, crear una forma de alimentación distinta, crear un negocio, crear un vínculo, ¿sí? Crear una clase, esta clase no estaba antes de que la hicieran. Esto fue energía creativa, creadora, ¿sí? Y aprovechar entonces lo que va sucediendo como eventos del destino, como cosas que aparentemente están fuera de mi control, y aprovechar eso como sustancia, como energía, como posibilidad para el despliegue de decir, bueno, ¿hasta dónde puedo? ¿Hasta dónde me indago y descubro lo que realmente soy? Cada evento que viene a mi vida, que se pone enfrente mío, ya sea como algo lindo, como emocionante, pero también como algo desafiante o frustrante, está poniendo a prueba la capacidad de conexión con mi esencia, que sabe
cómo surfear ciertas cosas, ¿sí? Hay una sabiduría interna, lo que pasa es que nos hemos desligado de eso, porque estamos muy identificados con nuestro cuerpo, con nuestra personalidad, con la forma en que pensamos, con las emociones, con lo que podemos y lo que no podemos, y en realidad somos mucho más vastos que eso. Entonces, por eso es importante desidentificarnos o por lo menos darnos cuenta de que hay cosas que no responden a una posibilidad real o una imposibilidad real, sino que responden a la creencia que está de base de decir, ay, no puedo hacer esto, no puedo aprender astrología, es muy difícil, es mucha información. Es distinto o me voy a tener otra actitud si tengo una creencia distinta. Bueno, me va a costar por ahí porque es mucha información, pero sí puedo. Lo que pasa es que tengo que dedicarle tiempo, a lo mejor tengo que leer, a lo mejor tengo que reorganizarme y tengo que darle prioridad a eso y les he dado mucha prioridad a otras cosas, ¿sí? Y quizás ahora es el momento porque lo he postergado por años, etcétera, ¿sí? Y esto aplica para cualquier cosa. Entonces, la creencia que nosotros tengamos frente a un fenómeno, a un evento, a una situación o a una experiencia, va a condicionar la forma en que nos relacionamos con esa experiencia. Entonces, por eso es importante también, acá de nuevo, lo mismo. No es que somos nuestra carta, sino que somos los usuarios, somos el que puede utilizar la carta para ir descubriendo cuál es el proceso al cual estoy llamado a crear, ¿sí? Y ahí en la creación hay una gran cuota de libertad de cómo voy a crear mi propio destino, entendiendo que hay cosas que no controlo, que suceden, pero yo hago algo con eso que sucede, no soy pasivo, ¿sí? Eh, y al observarlo, dependiendo de cómo lo observo, en base a qué creencias, eso también cambia y se transforma. Entonces soy activo también en cómo interpreto la realidad. Así que bueno. Y bueno, uno de los conceptos también más actuales, particularmente yo lo conozco a través de la Casa 11, de la escuela de Caruti, de Eugenio Caruti, gran astrólogo, eh, en donde la carta natal puede ser entendida como dijimos, como un dispositivo de almacenamiento, ¿no? Como lo vimos anteriormente, como una memoria, como si fuese el ADN que memoriza ciertas experiencias y se cierra o se abre según esas experiencias para poder procesarlas o para poder responder a eso. Em, y poder procesar precisamente esas experiencias para hacerlas conscientes, para traerlas desde el inconsciente o del subconsciente a la conciencia. Ahora, la noción de código nos acerca a la idea de que hay un mensaje cifrado, esto también lo dijimos con la epigenética, que está encriptado, ¿sí? La encriptación viene del concepto de la informática, todas nuestras claves bancarias, de las cuentas que tenemos, están encriptadas para que no sea tan fácil adivinarlas, ¿sí? Son códigos, ¿sí? Muy largos, eh, y que solo nosotros tenemos la llave para abrir ese código, que es nuestra clave, ¿sí? Que está reducido ahí, pero que a nivel de bits, a nivel de sistema digital, son millones de bits, ¿sí? Entonces, poder dar justo con la desencriptación, si alguien se quisiera meter a nuestra cuenta de banco, por ejemplo, es muy difícil, incluso utilizando máquinas, ¿sí? Entonces nosotros somos un código, pero que está codificado, ¿sí? Todo eso que está codificado es el inconsciente, y lo que está decodificado es lo que está en la conciencia, lo que somos conscientes de que sabemos, ¿sí? Entonces, bajo un código de símbolos, y la carta aplica lo mismo, bajo un código de símbolos, ¿sí? Porque uno vemos la carta y si no sabemos nada de astrología, probablemente es una foto, no tiene ningún sentido para nosotros. En la medida que nosotros aprendemos astrología, tanto a saber el significado de los planetas y los signos, pero también a comprender lo que en profundidad nos habla la astrología y el lenguaje astrológico, para esto, entre paréntesis, recomiendo completamente el libro de las lunas, El refugio de la memoria de Caruti. En la introducción aparece una formidable forma de describir el lenguaje astrológico como un lenguaje sagrado, como un lenguaje holográfico. Eh, si no tienen el libro, si no lo conocen, déjenmelo en los comentarios y se los paso en un link. Les paso toda la bibliografía, incluso del curso de astrología holográfica, que esta es una de las clases, una de las últimas del curso, porque ayuda a englobar y a entender y a dar un refresco eh, de lo que hemos aprendido durante el año, ¿sí? Entonces, este código
¿sí? Que uno lo puede ver expresado en la carta natal, en símbolos, es posible de ser descifrado, de ser interpretado y reinterpretado. Esto que les decía antes. Puede que ahora un planeta esté simbolizando para mí un obstáculo o una posibilidad y en 10 años más a lo mejor es otra cosa concreta, totalmente distinta, o que viene de lo mismo pero que se ha profundizado, ha cambiado. Entonces uno ingresa otra información, está codificando y decodificando constantemente. Entonces, esto incluye la idea de un proceso dinámico, dialógico y de transferencia de energía implicada en los símbolos. Los símbolos, aunque nosotros en la carta natal lo veamos como un dibujito, a nivel energético de nuestra conciencia tienen una vibración, ¿sí? Lo que pasa es que no somos siempre conscientes de eso, pero a nivel inconsciente hay una transferencia de energía. Si yo voy a poner un caso muy imaginario, pero muy real, en el sentido de que si yo me quedo, dibujo, por ejemplo, un símbolo de un signo de un planeta y hago una meditación todos los días mirando ese símbolo, no pensando en nada o no intencionando un pensamiento específico, sino que simplemente meditando y concentrándome en ese símbolo a nivel inconsciente genera modificación, ¿sí? Obviamente después yo analíticamente, racionalmente, si hago conexiones de sincronicidades, etcétera, si voy viendo que algo, voy percibiendo que algo cambia después de hacer esta meditación una semana todos los días, evidentemente me voy dando cuenta de cuál es su influencia. Pero solamente con ese ejercicio hay vibraciones imperceptibles, sutiles, en el campo de lo sutil, que interfieren en la organización de mi inconsciente, en los códigos, ¿sí? Yo después con la intención y con el trabajo propio puedo ir decodificando qué es lo que fue, qué es lo que sucedió, ¿sí? Pero es así. Entonces, desde esta perspectiva podemos acercarnos entonces a la información de la carta natal en tres niveles. La observación sensible, intuitiva, es decir, como conectar no con la interpretación de, porque este planeta está acá, entonces, y hago todo el camino analítico de lo que debería significar y aplico ese análisis a mi vida, ¿sí? Que está muy bien también, sino que uno mucho más rápido. Me siento de tal manera, me siento cansado, ¿sí? Y eso es sensible, lo siento, me siento incómodo, estoy sintiendo miedo, no sé por qué. Bueno, eso es observación sensible e intuitiva, ¿sí? Y esa observación de repente la busco en la carta y digo, claro, me está pasando, no sé, Plutón por encima de mi Sol y me está desestructurando completamente ciertas identificaciones que yo tenía acerca de mí mismo, por ejemplo, ¿no? Pero la información primaria vino de lo que estaba sintiendo en el momento. Después lo fui a buscar en la carta y ahí aparece la decodificación, que es más racional, ¿sí? Cuando yo ubico esa experiencia sensible, la ubico en el símbolo. Digo, acá está. Y acá puedo encontrar una cierta capacidad de comprensión de eso que me está sucediendo. Claro, puedo entender que tiene que ver con eso. Y eso lo conecto con otras experiencias que me han sucedido sincrónicamente y puedo armar el esquema un poco más amplio. Y eso solamente para decodificar y entender, bueno, qué es lo que me está pasando, de dónde viene, entender un poco más la situación que voy sintiendo. Pero después viene el momento de la recodificación o el registro de experiencias y aprendizajes, que es una función creativa. Es decir, bueno, ahora que estoy en esto, ahora que sé que más o menos con qué está conectado, ¿sí? Y desde cuándo me está sucediendo, etcétera, bueno, ¿qué hago con esto? Repito lo mismo que ya vi otras veces, que experimenté con otras situaciones similares, o intento crear algo distinto, una respuesta distinta, consciente a esto, ¿sí? Si yo no paso por la decodificación, es decir, por esta parte, por la parte racional, es difícil que lo pueda recodificar, porque probablemente cuando no alcanzo, cuando siento, me siento incómodo, pero no hago nada con eso, y lo asumo como, bueno, sí, es natural sentirme incómodo de vez en cuando, o es natural sentirme incómodo con ciertas experiencias, por ejemplo, me echaron del trabajo, y obviamente me voy a sentir mal. ¿Y cuál va a ser mi respuesta automática? Buscar otro trabajo, más o menos en lo mismo, en mi misma profesión, en la misma área, etcétera. Pero si yo hago consciente y digo, mira, pero esto también se conectó con esto otro, porque ya ese trabajo en realidad no me estaba gustando tanto, estaba cansado, no podía pasar mucho tiempo con mi familia, etcétera, y hace rato que venía con la idea de emprender, por ejemplo, siempre pongo este ejemplo,
Para mí, ojalá todos pudiésemos emprender y tener nuestro tiempo. Pero bueno, hay un miedo a ese salto porque estoy acostumbrado a otras cosas. Entonces, en la recodificación digo, bueno, pero ¿qué es lo que puedo emprender? ¿Qué es lo que puedo hacer con esto? Esto es una posibilidad, no es algo malo en sí mismo, ¿sí? Nosotros tendemos a enjuiciarlo como bueno o malo, pero en sí las cosas son. De ahí, cómo yo aprovecho eso, si vuelvo a lo mismo, capaz que sí, fue una experiencia, una anécdota y eventualmente fue algo malo, pero si yo tomo eso, con eso negativo, entre comillas, con toda la frustración, angustia, el cuestionarme creencias, cuestionarme la vida, etcétera, y digo, no, pero quiero hacer algo distinto ahora y capaz que esto era lo que necesitaba, esta crisis necesitaba para dar el salto porque por sí solo no lo iba a hacer, yo no iba a renunciar a mi trabajo, ¿sí? Pero ahora que me echaron y no encuentro otro, bueno, capaz que tengo que crear algo distinto. ¿Y qué es lo que voy a crear? Probablemente eso con lo cual ya venía pensando, con lo cual ya tenía ganas, con lo cual conocía más o menos, ¿sí? Y eso me abre la posibilidad. Puede funcionar, puede no funcionar, sí, eso es harina de otro costal, pero, y va a depender de muchas otras cosas más, pero lo importante acá es que en función de algo que yo comprendí, primero sentí, luego comprendí racionalmente, me abro a la posibilidad de darle una interpretación distinta y poder actuar y crear algo diferente a lo que recurrentemente hubiese hecho antes en esta misma situación. ¿Sí? Y ahí está la recodificación. Y ahí cambia el patrón. ¿Sí? Y eso es lo que buscamos también con las consultas astrológicas o psicoastrológicas, ¿sí? Y también con poder manifestar o expandir el lenguaje astrológico, empezar a comprender nuestra realidad de una manera distinta. Así que bueno. Bueno, entonces, hemos hablado un poquito de cosas que por ahí, un poquito más, un poquito menos, promulga o se divulga en muchas escuelas de astrología. No, no estamos tratando de inventar la rueda. Pero, ¿cuál es la perspectiva específica que nos proporciona la astrología holográfica? Y vamos a ir a eso, pero antes me gustaría explicar un poquito de dónde viene, principalmente por ahí astropsicología es bastante evidente, ¿no? Astrología, psicología, ya más o menos fuimos indagando toda la conexión, pero ¿y lo holográfico de dónde sale? ¿No? Que ojo, este es el nombre al cual yo llegué, canalicé para poder darle forma a mi método, pero lo holográfico, y me fui dando cuenta con el tiempo, ya está implicado en la astrología, desde siempre, ¿sí? Y ahora vamos a ver por qué. Primero, ¿qué es el paradigma holográfico? Para entender el paradigma holográfico, lo más ilustrativo es entender, a ver, el paradigma holográfico es una forma, un modelo de pensamiento y entender la realidad en sus dimensiones más fundamentales, ¿sí? Cuánticos, si se quiere. Ahora, ¿de dónde viene esto? ¿Y cuál es la forma más representativa de entenderlo? Es ir a la tecnología holográfica, ¿sí? Que es de donde viene el nombre. Lo holográfico, si bien como lo que nosotros entendemos, esta como figura en tres dimensiones de luz, ¿sí? No era posible, se estaba hipotetizando a principios del siglo pasado o a fines del siglo XIX, matemáticamente. Ya había fórmulas matemáticas, ¿sí? Para, a través de una serie de códigos, representar en teoría una imagen en tres dimensiones, ¿sí? Sin embargo, no había la tecnología suficiente. ¿Sí? Y después, más o menos a principios, en la primera mitad del siglo XX, se inventó el láser, ¿sí? Que es una concentración de luz, ¿sí? Que puede ir, que es bastante coherente. Entonces, no se esparce así como una luz de una ampolleta, sino que es lineal, digamos, es coherente. Bueno, cuando se inventó esto, el láser, se pudo aplicar eso que ya se había avanzado matemáticamente y se pudo generar. ¿Qué es lo que pasa cuando uno quiere construir un holograma? ¿Qué es lo que uno hace? Uno lo que hace es tirar un láser, la luz del láser pasa a través de un lente y pasa también a través de una especie de cristal que divide el haz de luz en dos, ¿sí? Entonces hay uno que sigue derecho, rebota en un espejo, pasa por un lente y se graba en una placa. Y hay otro, la otra mitad, pasa por un lente, rebota en un espejo, toca un objeto, que es el que vamos a grabar, y vuelve y hace convergencia en el mismo punto donde la otra mitad del rayo de luz, del haz de luz, eh, se convergió ahí en la placa fotosensible o fotográfica.
Ahora, ¿qué pasa? Esa unión de los dos rayos de luz, ¿sí? Mediadas por los lentes y el objeto, genera en la placa un patrón de interferencia. O sea, cuando uno ve la placa, lo que uno ve como una especie de patrón, ¿sí? Que no tiene una forma específica, ¿sí? Son como simplemente patrones como circulares, ¿sí? Que se difractan unos a otros, pero no tienen un sentido propio. Pero ¿qué pasa? Cuando uno vuelve a pasar el láser, la luz del láser, por ese patrón de interferencia grabado en la placa, se proyecta del otro lado la imagen tridimensional que grabamos, ¿sí? Pero en este caso de luz holográfica, ¿no? Hasta ahí, bien, sorprendente, a mí me sorprende por lo menos, pero ¿qué es para mí lo más sorprendente todavía? Que cuando uno agarra la placa y la corta a la mitad, supongamos, ¿sí? Y después proyecta de nuevo la luz del láser por una de las mitades, lo que se proyecta del otro lado no es la mitad del objeto, es el objeto completo. Y si uno hace, y lo parte en 4, lo parte en 10, lo parte en 1000, cada partecita de la placa, si uno proyecta la luz del láser, del otro lado se va a ver la imagen completa. Sorprendente, para mí es sorprendente. O sea, en cada partecita de la placa, ¿sí? Está la información completa del objeto que fue grabado, ¿sí? A diferencia de una foto que uno saca con una cámara, uno la parte a la mitad y bueno, tiene una mitad y una mitad nada más de la imagen completa. Acá no. Cada partecita de la placa, cada centímetro cuadrado, contiene la totalidad de la imagen, ¿sí? Entonces, acá es donde surge el principio básico del paradigma holográfico. En cada parte está la totalidad, ¿sí? En cada parte está, y lo mismo que hablábamos de la carta natal, en cada planeta, en cada signo, en cada casa, está la totalidad de la carta. Solamente que es una perspectiva particular mirarlo desde el análisis de un planeta, de un signo o de una casa. Ahora hay un detalle. Cuando yo parto la placa, la divido, la corto en varias partecitas, a medida que voy cortándola en más partes, aunque se ve la imagen completa, pierde claridad, se ve menos nítida, ¿sí? Entonces va perdiendo definición. Y esto mismo es una gran analogía para comprender la carta natal. Sí, yo puedo entender muchas cosas si analizo mi ascendente, por ejemplo, o mi signo solar o mi signo lunar. Pero si lo hago aisladamente, voy a ver una imagen menos clara de mis procesos y de mi relación con las cosas, con los eventos, con las experiencias, que si yo empiezo a expandir mi conciencia a través de toda la carta. Y digo, ah, bueno, pero tengo el sol acá, pero tengo el ascendente acá, y tengo la luna acá, y tengo a Venus en otro, y etcétera. Entonces, por eso es un trabajo constante, porque esto no es que lo hago en una sesión y entendí todo, no, es constante. O sea, como astrólogo estoy constantemente tratando de comprender qué es lo que la carta me está diciendo, como si tuviese una vida propia y me está hablando junto con los tránsitos, junto a cómo yo voy descubriendo la astrología, etcétera, y lo que sigo aprendiendo, tanto de los libros como de las clases, como de las consultas que hago, se va complejizando mi visión y mi relación con mi propia carta natal a raíz de la información que voy teniendo. Y cada vez voy pudiendo tener mayor grado de integración, y esta es la idea, mayor grado de integración de todas las partes de mi carta para que la imagen sea mucho más nítida, más rica, ¿sí? Más clara. ¿De qué? De mi relación con el mundo, con el universo, básicamente, ¿sí? Recuerden el título de esta clase, la carta natal como vínculo. Somos un vínculo con algo, siempre con algo, con mi memoria, con mi cuerpo, con mi trabajo, con mi pareja, con mi casa, con mi familia, etcétera. Siempre estamos en vinculación. Si yo puedo hacer conciencia de que no soy algo, sino que soy un vínculo dinámico, puedo observarme desde un lugar que siempre está en relación con una creencia, con una visión, con una actitud, con una sensación. Y no soy mis emociones, soy la relación con mis emociones. No soy mis pensamientos, soy la relación con mis pensamientos. No soy mi cuerpo, soy la relación con mi cuerpo, ¿sí? Y eso nos permite un enfoque mucho más transformador, mucho más dinámico para hacer los cambios que nos propongamos o que sintamos que necesitamos, ¿sí? Entonces, solo por ir un poquito más, eh, esto después se fue aplicando una vez que se inventó el láser, esto y se generó la tecnología holográfica. eh,
esto dio para ampliar esto y aplicarlo a otras cosas, ¿sí? Y hubieron dos personas muy puntuales, una fue Pribram, ¿sí? Que era un neurólogo y que trabajaba con diseccionando cerebro y estaba particularmente enfocado en cómo estaba localizada la memoria en el cerebro. Y se dio cuenta que habían personas que se les había, no sé, por algún accidente, por alguna operación o algo, se les había extirpado una parte del cerebro que estaba asociado en ese tiempo, según los estudios que habían, a una memoria específica del lenguaje o a una zona de la visión, etc. Y salvando que hay cosas que por ahí son bastante estructuradas dentro de nuestro sistema nervioso, habían otras que, a pesar de que momentáneamente perdían la memoria de eso con lo cual estaba asociado, esa parte que se le había sacado, luego de un tiempo la recuperaban, o en algunos casos ni siquiera la perdían, ¿sí? Y entonces ahí Pribram se preguntaba, bueno, entonces, ¿cómo está la memoria acá? No está localizada en un solo lugar. Y desde ahí, cuando tomó contacto con las experiencias y con la tecnología del holográfico, empezó a levantar esta teoría donde asumió que nuestra memoria, a nivel del sistema nervioso y cerebral, en realidad funciona como un holograma. No es que tenemos una memoria localizada en neuronas específicas, sino que toda la información que tenemos en nuestro cerebro es holográfica, o sea, está en todas partes, solamente que está en distintas concentraciones. Evidentemente que, por ejemplo, la corteza visual, que está en la parte posterior, probablemente hay mayor concentración ahí de células que están encargadas de decodificar la información que viene de la retina. Sin embargo, no significa que solo esa zona lo pueda hacer. Lo que pasa es que ahí está localizada por una función más bien de organización del cerebro. Pero en realidad la memoria de procesamiento que puede procesar imágenes están todas. Todas tienen, todo nuestro cerebro tiene esa capacidad. Evidentemente que hay lesiones a nivel orgánico que pueden ser fatales en ese sentido, perder totalmente un sentido. Pero quiero ir más allá de esto, o sea, hay evidencia de que efectivamente nuestra memoria, nuestro sistema nervioso, no solamente funciona a nivel físico o químico o eléctrico, sino que además cada neurona genera un campo electromagnético que ese campo electromagnético está interactuando con la esencia misma de la realidad, digámoslo vacío cuántico, a nivel cuántico, ¿sí? Y es ahí donde en esa perturbación de los campos de las distintas neuronas, ¿sí? Se genera una especie de patrón de interferencia como en la placa holográfica, que ahí es donde se guarda y hay registro, ¿sí? Como un registro sutil, cuántico, de todo lo que vamos procesando, ¿sí? Entonces, cuando perdemos una neurona o perdemos una parte del cerebro, el cerebro tiene esa plasticidad de reacomodarse, pero no solamente a nivel físico, sino que hay un sustrato energético vibracional como registro donde está guardada realmente nuestra memoria, ¿sí? Por eso también a veces, y este es un ejercicio que aplico bastante, cuando, no sé si les ha pasado, que están conversando con alguien y de pronto como que ¿de qué estamos hablando? Eh, a veces uno puede ir para atrás, bueno, mira, dijimos esto, lo otro, ¿no? El camino recurrente, lineal, y otras veces simplemente respirar y sentir el campo, porque la información todavía está ahí, dando vuelta en el aire, está reverberando todo lo que estábamos comunicando, y naturalmente solo llega el recuerdo, ah, estábamos hablando de esto. Por una cuestión de simplemente de tomar contacto con las sensaciones del cuerpo, ¿sí? Y más que de querer acordarse, no sé si les pasa también, que a veces, uy, no, me trato de acordar y no me acuerdo, no me acuerdo. Y uno dice, bueno, ya volverá. Y de repente está hablando de otra cosa y uno se acuerda. Bueno, porque tomó contacto con esa vibración que está en el campo, ¿sí? Y ahí está la información y la memoria. Los registros acásicos son eso, básicamente, ¿sí? Hay un registro de todo lo que ha sucedido, como la memoria de la humanidad y el universo, que está en ese lugar, está en el vacío cuántico mismo, ¿sí? Ahí vamos a ver un poquito más de eso más adelante. Pero antes les quiero comentar también, así como estaba Pribram, que lo veía a nivel neurológico, también estuvo un físico cuántico, David Bohm, ¿sí? Que creo que es contemporáneo o no, un poquito posterior, me parece, a Einstein, pero estaba en ese círculo un poquito, y plantea que la organización del universo es probablemente holográfica y propone dos tipos de orden, ¿sí? Los cuales pueden aplicarse a todo, a la conciencia incluido, donde hay un orden implícito
¿sí? Y manifiesto, ¿sí? O implicado también, el cual se relaciona con la estructura subyacente, lo que está detrás, debajo de todo, de la realidad que determina la forma, lo concreto, en que las cosas están conectadas entre sí, como si fuese una red de redes de todo, que lo conecta a todo. No hay nada que no esté conectado a otra cosa, todo está conectado a todo, ¿sí? Y un orden, ese es el orden implícito, y un orden explícito o explicado o manifiesto, que es la estructura sensible de la realidad, lo que percibimos, la mesa, la cara, lo que vemos, ¿sí? Eso es una manifestación de un campo, ¿sí? Sutil, que tiene un potencial de manifestar cualquier cosa, porque en ese campo está todo conectado, ¿sí? Está el potencial. Se dice que en lo que es la física cuántica, la unidad más pequeña de espacio está medida en unidades de Planck, ¿sí? Y en esas unidades de Planck, que es muy chiquitito, es algo muy chiquitito, se concentra, ¿sí? Solamente en esa porción que no podemos dimensionar a nivel de número, pero es lo más pequeño que hay, más pequeño que un electrón, digamos, estamos hablando de una escala subatómica. Se concentra la enorme energía para el universo completo, o para un sistema completo, para una galaxia completa. Entonces, en esas unidades de Planck, que también están en el vacío, vacío de materia, pero lleno de energía, de ondulación, de vibración, que no está colapsada, es tan coherente que no manifiesta una dureza o no se manifiesta en la materia, pero está cargada de energía y a través de eso surgen y desaparecen en todo el tiempo partículas. ¿Sí? Partículas muy pequeñas, subatómicas, ¿sí? Como electrones, fotones, muones, etcétera, y está vibrando como si fuese un océano. Entonces, eh, en ese pequeño espacio de energía puede crearse el universo completo. Y esto da sustento a la idea del Big Bang, que se supone que el universo completo empezó de una partícula muy cargada, ¿sí? Entonces, hay esto todavía es hipotético, no está comprobado completamente, pero todo indica hacia ese lugar, ¿sí? Porque la misma teoría cuántica está colapsando matemáticamente. Hay cosas que no cuadran desde un lugar y cuando llegan a un resultado eficaz mediante un método de observación o de cálculo, siempre les queda algo afuera que no es explicado por eso. Entonces siempre está como tapando hoyos, digámoslo, y lo que está cobrando fuerza es que efectivamente la explicación más simple es que la realidad es holográfica, que en cada partecita de nuestro universo, de cada partecita del vacío cuántico, está contenida como potencia la posibilidad de un universo completo. Y esto aplica para nosotros también. El universo dentro de nosotros está en totalidad. Fíjense, esto sí es un dato duro, en el átomo, ¿sí? El 99,9% del espacio que ocupa el átomo es espacio vacío. Las partículas, que son partículas densas, como el electrón, el protón y el neutrón, ocupan el 0,1% de todo el espacio manifiesto del electrón. O sea, si esto lo aplicamos a nuestro cuerpo, nosotros somos 99% de vacío, ¿sí? Entonces somos más energía que materia, por más que nosotros nos percibamos más como materia, ¿sí? Y es a raíz del contacto con ese vacío que se manifiestan las cosas, ¿sí? Entonces, eh, esto cobra fuerza al descubrir que efectivamente dentro de la realidad un patrón que es casi universal, prácticamente es precisamente el toroide, ¿sí? Eh, entonces, ¿qué es lo que vamos a decir desde esta visión holográfica del orden implicado y explicado? Es que el orden implícito se relaciona con la intuición, ¿sí? Esto para empezar a aplicarlo ya a lo astrológico, la cual opera a través de analogías y tiene una función sintética, es decir, siempre va a unir todo, a unificar todo. Entonces, ¿qué pasa? Desde la visión implícita uno dice, uno no se cuestiona de que un tránsito planetario lo sienta, porque está todo conectado, a nivel sutil todo está conectado. Lo que me pasó hace 10 años, lo que me está pasando ahora, lo que le pasa a mi pareja, lo que le pasa al vecino, ¿sí? Está todo conectado. Ahora, ¿cómo hacemos evidentes esas conexiones? A través de la intuición, a través del lenguaje simbólico, a través de las metáforas, a través de la poesía incluso, y de cierta capacidad de asociación libre
de una cosa con otra que a veces ni siquiera sabemos cómo están asociadas, sabemos que pasan correlativamente, están sucediendo al mismo tiempo. Mercurio se puso retrógrado y yo justo discutí con una persona, ¿sí? Puede ser por creencia también, me predispuse a eso, sin tengo miedo, pero hay gente que a veces le pasa sin siquiera registrar eso y después cuando se da cuenta, ah, por eso estoy tan disperso o por eso estoy tan desordenado. Ahora, acá lo loco, para no quedarnos con una idea de determinismo, decir, ah, cada vez que Mercurio retrógrado, que ahora está retrógrado de hecho, cada vez que Mercurio retrógrado voy a tener problemas de comunicación, no necesariamente, ¿sí? Si yo sé eso y más o menos he registrado que otras veces con Mercurio retrógrado hay un patrón que se evidencia, entonces, puedo poner mayor atención y no necesariamente voy a tener problemas en la comunicación, sino que me va a permitir comunicar otras cosas o me va a permitir habitar más el silencio, disfrutarlo o me va a permitir reflexionar y escribir, etcétera, ¿sí? Entonces, no es que porque esté Mercurio retrógrado necesariamente van a pasar cosas específicas. Van a pasar cosas específicas según la conciencia que yo tenga en relación a ese tránsito. ¿Sí? Por eso, insisto, es la relación mucho más importante que la cosa en sí. O, dicho de otra forma, la relación es la cosa en sí, los vínculos. ¿Sí? Entonces, esto es el orden implicado, mientras que el orden explícito se relaciona con la razón, con lo que podemos ver, con la manifestación. Esto ya lo decían las muchas filosofías orientales y espirituales, que hay un mundo de lo inmanifiesto y hay un mundo de lo manifestado. ¿Sí? En el hinduismo, Purusha y Prakriti, ¿sí? Que son, uno es la realidad, digamos, más básica, ¿sí? Que le da origen a todo, y el otro es simplemente la realidad que nosotros percibimos, pero que en teoría es una ilusión, ¿sí? Que va a depender mucho de cómo nosotros estamos interpretando esa realidad. Sin ir más lejos, cosa concreta que uno puede, entre comillas, comprobar, o que está comprobado, mejor dicho, nosotros vemos simplemente un espectro reducido de la luz, ¿sí? Que está en un espectro de frecuencia, pero la luz es mucho más amplia. Entonces, nuestra realidad está codificada y la decodificamos y la vemos según ese espectro de luz al cual nosotros podemos ver. Lo mismo con los oídos, con todos los sentidos. Tenemos umbrales, ¿sí? Y podemos percibir algunas cosas y otras no. Entonces, nuestra realidad toma la forma según nuestros propios receptores, ¿sí? Pero no quiere decir que la realidad sea solo eso. Un animal que tiene otro tipo de receptores, y los hay completamente, perciben la realidad y se relacionan con la realidad de otra forma en función de eso que perciben. Entonces, poder ser consciente de que la realidad es mucho más amplio de lo que percibimos y que de alguna forma que lo que nosotros vemos a través de los sentidos está condicionado por nuestra constitución, pero que no es real en su sustrato, eso abre la posibilidad de que quizás también hay otras formas de relacionarnos con la realidad tomando en cuenta esto, que la realidad es mucho más amplia. Entonces, tener conciencia de esto cambia efectivamente la actitud que podemos tener a ciertos eventos y cambia cómo a través de, voy a poner esto muy puntual, a través de la imaginación, ¿no? Cuando nosotros meditamos y visualizamos algo, por ejemplo, o cuando tenemos una idea, una ocurrencia y queremos llevarla al papel y empezamos a diseñar algo, estamos imaginando algo que probablemente no estaba en lo concreto y de repente empieza a tomar forma. Y fíjense, la imaginación es uno de los principales canales para conectar con ese orden implicado, donde está toda la energía en potencia para manifestar algo en lo visible. ¿Sí? Entonces, poder conectar con ese campo nos permite manifestar en la realidad aquello que va mediante la imaginación, mediante el deseo, mediante la voluntad, mediante la disciplina de todo lo que implica la canalización y comunicación con ese orden implicado. Si nosotros encontramos la forma, y la carta natal no es la única, pero la carta natal es una vía de comunicación con ese campo implicado, con ese orden implicado o con ese campo unificado, para empezar a manifestar una realidad en función de mis deseos, de mis necesidades, de mis vínculos, de lo que yo creo, de mis valores, de lo que yo creo que es mejor para el mundo, etc. Entonces, y algo que refuerza todo esto es la presencia del toroide, del toroide. El toroide está en todas partes, ¿sí? Nosotros, nuestro campo, nuestra mente, nosotros tendemos a pensar que nuestra mente está en nuestro cerebro y en nuestros pensamientos, en nuestra cabeza. Pero nuestra mente es todo un campo holográfico, si se quiere, de frecuencia, ¿sí? Que está alrededor de nosotros y que en general
está determinado por la frecuencia cardíaca, por la coordinación y la coherencia entre nuestro sistema nervioso central y nuestro corazón, ¿sí? Y que está determinado también por las emociones, el nivel de estrés, por los pensamientos. Eso hace que ese campo se expanda o se reduzca. Se supone y se dice que hay frecuencias de emocionales, como el amor, como la alegría, que lo expanden, y otras como el miedo, la angustia, que lo contraen y lo empequeñan. Ahora, conviene tener ese campo expandido porque ese campo, primero, es un campo de conciencia, es decir, si se expande, toma más contacto con lo externo. Y acá hay que ver un ejemplo gráfico. Si yo tengo buen oído, me pongo a meditar, hago silencio en mis pensamientos, a través del oído puedo llegar, por ejemplo, a un pajarito que está cantando en un árbol a, no sé, 100 metros, por decir algo. Mi conciencia llegó hasta allá, mi campo llegó hasta allá, a través de la audición, a través de recibir eso. Entonces mi campo está expandido en ese sentido. Por eso la calma, la paz, ¿sí? En los estados de meditación amplifican ese campo. Y puedo tener conciencia no solamente a nivel espacial, sino que a nivel sutil puedo conectar con el vacío cuántico de mis partículas para estar en sincronía y en coherencia con ese campo unificado que podemos llamarlo el vacío cuántico, la latiz, ¿sí? El orden implicado, la conciencia universal, el gran espíritu, llámese como quiera, ¿sí? Dios. Eh, entonces, poder tomar en cuenta esto, esta realidad, asumir esta realidad de que hay algo por debajo de lo manifiesto y que en ese por debajo está la información de todo, 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 en tiempo y en espacio, en materia y energía. Si yo puedo conectar y no hay nada que lo impida porque somos parte de ese campo, ¿sí? Y la carta es uno de los canales, no el único, pero es uno de los canales por el cual yo puedo conectar a través de ese campo, con ese campo unificado. ¿Para qué? Porque lo que tiene ese campo unificado es un alto grado de coherencia. Yo entre más puedo conectar a través de la meditación, a través de la interpretación, de la creatividad, de plantearme desafíos, eh, de cambiar mi enfoque y mi mirada frente a las cosas, de transformarme constantemente y evolucionar, eso me acerca y eso me permite, en cuanto yo pueda asumir esta realidad, en ejercitar el contacto con ese campo unificado, voy ganando coherencia en mi sistema biológico, energético, eh, sentimental, emocional, pensante, etcétera. Todas mis dimensiones entran en coherencia. Y entre más puedo entrar en coherencia, más fácil me conecto con ese campo unificado donde está la información de la totalidad. ¿Sí? Entonces, dicho de otro modo, una carta representa un campo de posibilidades creativas desde la perspectiva del individuo, ¿sí? O sea, estoy acá, yo tengo un punto de vista, o sea, todos somos parte de una realidad unificada, de este campo unificado, pero cada uno tiene una perspectiva, un punto de vista particular desde donde está viendo ese campo unificado. Cuando uno se funde a través de una meditación, de un campo, de una experiencia extrasensorial o de un salto de conciencia con ese campo unificado, probablemente pierde esa perspectiva y se unifica, simplemente es ese campo unificado. Pero normalmente, ¿sí? Uno tiene un punto de vista donde está observando esa totalidad y a medida que uno amplifica su conciencia, tiene mayor información de cómo es ese campo que me contiene, ¿sí? Que nos contiene a todos, ¿sí? Por tanto, me conecta con todo. Entonces, es una perspectiva individual, pero y para su desarrollo, o nos permite el desarrollo de la comunicación y la conexión con el ser, con la esencia, ¿sí? Con esto, con el campo unificado. Eso es lo que es una carta, en esencia, desde la perspectiva de la astropsicología holográfica. Entonces, todo lo que es, conviene acá entender que la manifestación psicológica específica, ¿sí? Lo que observamos, a eso que nos identificamos, yo soy introvertido, yo soy extrovertido, yo soy, no sé, soy Tauro, entonces me encanta comer, o soy Escorpio, soy intenso, qué sé yo, estereotipos que más o menos se están manejando, son manifestaciones psicológicas específicas de un patrón, ¿sí? Este es el orden explicado, de un patrón energético que es mucho más profundo y esencial y tiene una función que está en el orden implicado, está contenido en el orden implicado, ¿sí? Y que de alguna manera esos patrones no son por sí,
Son para precisamente canalizar la información, son formas de canalizar la información del campo implicado. ¿Sí? Entonces, si yo conozco, si yo me salgo, o sea, acepto la manifestación psicológica, yo soy esto hasta ahora, pero entiendo que es una manifestación posible de las muchas que pueden haber, según esa codificación, yo puedo ir y descubrir y profundizar en el patrón esencial, que también no es algo fácil de decodificar. No es algo que, es esto solamente, es esto y un montón de otras cosas más, se escapa, no se deja reducir a una palabra y a una explicación, pero hay ciertos indicios que vamos descubriendo con la tradición astrológica, con el avance también de la narrativa astrológica, como lenguaje simbólico y sagrado, que nos permite conectar con ese patrón para ampliar nuestra capacidad de manifestación de ese patrón y que no sea solo uno a nivel psicológico, sino que pueda tener abanicos y pueda, desde esa manera, abrazar la libertad y la creatividad que viene esa libertad para empoderarme de mi proceso de transformación, de evolución y encontrar los caminos mucho más ricos y vastos para básicamente la organización de la vida, ¿sí? Que en eso estamos. Así que es para esto, ¿sí? Por tanto, no somos, y esto es lo que me interesa que más quede grabado en esta clase, no somos nuestra carta natal. Somos los usuarios e intérpretes de esa carta y quienes tenemos la llave, es como si nosotros fuésemos la llave, ¿sí? De la cerradura, que es la carta natal que abre una puerta y que activa nuestro potencial transformador y creativo al vincularnos con ella, ¿sí? Por eso, eh, aprender astrología es vincularnos con nuestra carta, usarla, interpretarla, mirarla, a veces ni siquiera ir a algo específico, simplemente observarla o dibujarla también, cómo nutro el vínculo con ella, ¿sí? Y entendiendo casi a la carta con su propia vibración, con su propia inteligencia, como una forma de vida, tal vez no orgánica, sino más bien simbólica, pero que conversa con uno, ¿sí? Que me pide cosas. A veces, si uno se pone más sensible, la carta te pide que la veas, porque te está llamando, te está diciendo, mira, quédate un ratito mirando y fíjate qué descubrís. Es un portal, realmente es un portal. Hay que hay que desarrollar la sensibilidad suficiente y tener algunas herramientas de interpretación para sacar su potencial, pero es un portal de autodescubrimiento propio y de la realidad misma que podemos ir indagando a través de la magia del lenguaje astrológico. Y todo lo que aprendemos en astrología, de lo que significa un signo, una posición de una casa, etcétera, son guías simplemente, ¿sí? No son las verdades máximas, ¿sí? Al menos esa es mi postura. No es la verdad máxima. Son simplemente códigos, pequeños códigos que ayudan a activar la conciencia de la relación que tienes con esa carta, que va mucho más allá de la interpretación. Hay una vibración ahí, ¿sí? Que se plasmó en el momento en que nacimos. Entonces, esa vibración, ese registro de ese momento, nos ayuda y nos guía en el descubrimiento y en el potencial, porque nuestro nacimiento es como si fuese el momento semilla de nosotros. Y ese momento semilla tiene un despliegue que, si lo conocemos, tenemos más capacidad de manifestar su potencial que si no lo conocemos. Entonces, o al menos esa es la base teórica o el axioma a raíz del ejercicio con la práctica, con la carta natal. Así que, mis queridos, mis queridas, espero que les haya gustado esta clase, un poco larga tal vez, que no se hayan aburrido, lo pueden ir viendo por parte, bueno, si ya llegaron acá, seguramente ya está, pero si llegaron a esta parte, les quiero agradecer enormemente porque esto ayuda también al algoritmo, ¿sí? De YouTube a que se siga viendo aún más este video y que se expanda. Eso es lo que a mí me interesa, que esta visión se expanda, se transforme, se nutra. No me interesa que la gente piense lo mismo que yo, simplemente que lo tome y diga, mira, esto me gustó, esto no, por ahí esto no tanto, y se apropie de eso y lo empiece a utilizar con su propia carta, con el análisis de su experiencia, etcétera, y que esto nos sirva para dar un salto e ir transformando poco a poco, como individuos, nuestra propia concepción del mundo y en eso irnos encontrando y crear algo mucho más grande que cambie nuestra condición social, política, económica, medioambiental con nuestro mundo, ¿sí? Y desde ahí proporcionar un cambio, ¿sí? Ojalá humildemente, pero que sea potente para nuestra humanidad y para la relación con nuestro planeta, con la vida en general y entre nosotros también. Así que, queridos, queridas,
Muchas gracias por estar ahí. Cualquier cosa en los comentarios y nos vemos en otro videito.